Hola, bienvenidos a este tema de gradientes de temperatura atmosférica. Para iniciar, debemos tener en cuenta el concepto de gradiente. ¿Qué es un gradiente? Es el cambio de una variable de forma gradual. Entonces, un ejemplo es la pendiente. Si nosotros tenemos un plano de XY, vamos a tener dos puntos que están dentro de una recta que viene desde el infinito hasta el infinito, pero lo tenemos delimitado o acotado por dos variables, ¿sí? Si aquí tenemos el eje de x, aquí vamos a tener un valor inicial x sub 0 y un valor final x, y lo mismo para y, ¿sí? Y y y sub 0. Y la diferencia que existe entre este cambio, nosotros lo conocemos como un delta x, ¿sí? Y acá en y, si es esta diferencia, que viene desde los dos valores en y, lo vamos a conocer como delta y, ¿cierto? Y recuerden que la pendiente va a ser dada por el cambio de y con respecto a x. Y lo mismo va a ocurrir con la temperatura a medida que ascendemos en altitud en la atmósfera. Ahora, ¿qué ocurre con la temperatura en la atmósfera a medida que ascendemos en altitud? Entonces aquí tenemos las primeras cuatro capas que envuelven a la Tierra. Desde la troposfera, la cual es dinámica, donde se encuentran todos los procesos meteorológicos, donde podemos ver nubosidad, precipitación, etc. Seguimos con la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono, pasamos a la mesosfera y por último a la termósfera, la más caliente de todas. Entonces, el comportamiento de la temperatura más o menos tiene una tendencia así, e incluso superar los 1500 grados centígrados, ¿sí? O sea, por lo tanto, no tengan en cuenta esta relación, porque si estamos a 25 grados aquí en la superficie, no quiere decir que aquí estén 25, ¿sí? Solamente tengan en cuenta el esquema de cómo va a variar la temperatura en la altitud. En este caso, la que nos interesa trabajar es la troposfera, que es la única que se mueve junto con la Tierra. Les recuerdo que la troposfera tiene una altitud que varía desde los 6 kilómetros en los polos hasta los 12 kilómetros en el ecuador. Esto se debe a que la Tierra no es completamente redonda, sino que tiene una forma geoide, más que todo elipsoidal. Ahora, nuestros gradientes de temperatura, lo voy a anotar como una letra G, está dado por una variación de temperatura con respecto a la altitud.
Y esta variación va a tener dos tipos de gradientes. El primero, que lo vamos a llamar como un gradiente estándar, ¿sí? Y el segundo, que lo llamaremos como gradiente adiabático. El primero, el estándar, depende de las condiciones meteorológicas, ¿sí? Entonces, para determinar y cuando se realiza con, con uso de datos meteorológicos, ya se utilizan diferentes métodos que parten de la estabilidad atmosférica. Y hablando de estabilidad atmosférica, recordemos que esta se clasifica por categorías o clasificación atmosférica que va desde la letra A hasta la letra G, pasando desde fuerte inestabilidad hasta una fuerte estabilidad, ¿sí? Y que según eso nosotros podemos ver cómo varía la temperatura en la altitud. Entonces, cuando son condiciones muy inestables, el cambio de temperatura va a ser muy drástico con respecto a la altitud, ¿sí? Entonces, que puede ocurrir el caso que tenga una reducción de más de 15 grados centígrados en un kilómetro cuando tenemos una fuerte inestabilidad, ¿sí? Pero cuando tenemos una condición neutra, vamos a tener cerca de 10 grados centígrados que va a reducir esa temperatura en un kilómetro de altitud. O incluso podemos tener el caso de de una inversión térmica, que es una fuerte estabilidad, cuando el gradiente de temperatura va a ser positivo. ¿Por qué es positivo? Porque vamos a tener mayor temperatura en la parte superior que en la parte inferior. Ahora vemos cuándo ocurre ese fenómeno. Aquí en esta gráfica nosotros podemos ver los diferentes gradientes según el tipo de estabilidad. Como podemos ver en tipo A, según este autor, eh, este es con el método de Pascal, es de menor a 19, 19 grados centígrados por cada kilómetro. Es decir que haciendo un kilómetro la temperatura va a reducir 19 grados. Y así pasamos, vamos viendo que vamos cambiando de menos 19 a menos 17, de menos 17 a menos 15. En esta D es en neutral, de menos 17 a menos 5, de menos 5 a 5, de aquí ya vamos de 5 a 15 positivo y de mayor a 15 positivo, ¿sí? Que esta es inversión térmica. En inversión térmica el mismo nombre lo dice, se invierte la temperatura, mientras acá se reduce a medida que asciendo, acá aumenta a medida de que asciendo en altitud. Recuerden revisar los enlaces donde se explica la estabilidad atmosférica y también cómo determinarla, ¿sí? Bueno, ahora, ¿por qué ocurre ese cambio de los fenómenos? Desde inestabilidad, cuando son días muy despejados, con baja nubosidad y con alta radiación, vamos a tener este efecto. ¿Por qué? También se ve reflejado por la cantidad de albedo o energía que se acumula y que se devuelve a la atmósfera, ¿sí? Y este otro fenómeno lo tenemos cuando son condiciones muy nubladas, con baja radiación, y también en las noches o en las madrugadas. ¿Por qué en las madrugadas? Y esto se ve mucho en los valles. Entonces tenemos una montaña, otra montaña, tenemos una población por aquí. ¿Listo? Entonces, en, durante la noche el suelo ha perdido su energía. Entonces todo esto estará frío y a medida que ascendemos va a estar más frío todavía. Pero a medida de que aparecen los rayos solares, ¿sí? Eh, empiezan a calentar primero
la parte alta de la atmósfera. Entonces, como eso se va calentando, poco a poco se va transfiriendo esta energía hacia la superficie, ¿sí? Y aquí tendremos mayor temperatura que en la superficie. Entonces, en este caso, la temperatura 2 será mayor a la temperatura 1, ¿cierto? Y a medida de que el sol va ascendiendo, ya los rayos serán más directos contra la superficie y esto será más caliente y por lo tanto la transferencia se hará en orden ascendente, haciendo que la temperatura en la superficie sea mayor a la temperatura en la altitud. Eh, Estos gradientes los podemos encontrar como gradiente térmico estándar o también como gradiente vertical de temperatura. Este gradiente, el estándar, puede tener un valor que se lo puede tomar como constante cuando no se tienen suficientes datos, pero solo es una estimación de menos 6.40. El gradiente térmico estándar puede tomar un valor de base o estándar. Cuando no se tengan suficientes datos meteorológicos, podemos tomar este para asumir, ¿sí? De menos 0.46 grados centígrados sobre kilómetro, o puede ser también de Kelvin sobre kilómetro. ¿Por qué puede ser Kelvin o centígrados? Porque es una diferencia que es una resta, que si hacemos la resta en centígrados vamos a tener la misma diferencia que al hacer la resta en Kelvin. O también puede estar dado en millas o cada 100 metros, ¿sí? Pero lo tomamos como kilómetros. Si queremos en milla, hacemos la conversión y tendríamos un valor distinto. ¿Listo? Ahora vamos con el gradiente adiabático. Un gradiente adiabático, bueno, o un proceso adiabático, ¿qué nos dice la termodinámica? Que es aquel que no intercambia calor con su entorno. Por lo tanto, este lleva un valor constante. En la descripción vemos cómo se lo determina. ¿Listo? Ahí tengo otro video. De este adiabático tenemos dos tipos. Uno seco, lo vamos a llamar GAS, gradiente adiabático seco, y otro húmedo, gradiente adiabático húmedo. El húmedo cuando tenemos saturación de humedad o cuando tenemos nubosidad dentro de una nube. Y el seco, bueno, cuando no la tenemos o por debajo de la nubosidad. Los valores que llevan estos: el primero de menos 9.78 grados centígrados sobre kilómetro y el segundo de menos 7.4 grados centígrados sobre kilómetro. Ahora, ¿para qué nos sirven estos gradientes de temperatura? ¿Sí? Una, para determinar la temperatura en una altitud diferente. Por ejemplo, tengo una estación meteorológica a 2200 metros sobre el nivel del mar y tengo un páramo cercano, no tengo estaciones, no tengo datos satelitales. Puedo tomar estos datos y utilizando estos gradientes puedo determinar cuál será la temperatura en esa altitud. Y una de las principales, o por no decir la principal aplicación, es determinar la altura de mezcla. ¿Cómo? Utilizando el gradiente térmico estándar según las condiciones climáticas y los gradientes adiabático seco y húmeda. Podemos hallar la altura de mezcla y también la altitud en la que se encuentran las nubes. Aquí les explico de una manera breve la altura de mezcla. Entonces, en la altitud vamos a tener esa línea de mezcla. Ya en la descripción encontrarán un video donde explicamos esto detalladamente, la cual se la determina a partir de los gradientes, ¿sí? Entonces vamos a tener un gradiente térmico estándar y podemos tener también el adiabático seco, y la unión entre esas dos rectas será la altura de mezcla, y por debajo de estas se va a presentar la nubosidad. Y si queremos determinar nubes densas,
Podemos también utilizar estos gradientes. Aquí los voy a pintar de otro color. Por ejemplo, de la siguiente forma, tenemos el gradiente estándar. Vamos a tener en una inclinación el gradiente húmedo y el gradiente seco. ¿Sí? El seco solamente será por debajo de la nube y por encima de la nube vendrá el húmedo. Y no nos olvidemos que en este eje, ¿quién vendrá? La temperatura, como en el otro gráfico, ¿sí? Entonces esta sería la temperatura adiabática, nuestra temperatura estándar. La temperatura adiabática será cuando se tenga la máxima insolación, ¿sí? Y esta será inferior a esta otra. Y acá tendremos las altitudes, ¿sí? ZN. Todo esto será un eje en Z. También debajo de esa altura de mezcla se van a atrapar la mayor parte de los gases contaminantes. Y esa presencia de los gases es esa nube de smog que vemos en las ciudades, que muchas veces se agrupan en este punto. Listo, y aquí finalizamos. No olviden revisar los vídeos en la descripción para complementar este tema. Tampoco olviden suscribirse. Muchas gracias por su visita y hasta la próxima.